Mi día a día en Hacer la verdad es que está siendo bastante cómodo, llevadero y sobre todo pues, productivo por la cantidad de conocimientos del grado que estoy aplicando. Y bueno, la verdad es que estoy muy satisfecho por la oportunidad que me ha podido dar Edem, dado que, bueno, de alguna forma esto no se tiene en todas las universidades. Decidimos becar a Javier, te voy a ser muy sincero, yo casi creo que fue por su insistencia y perseverancia. O sea, al final, desde la empresa nos gusta dar muchas oportunidades a estudiantes para que, bueno, primero para nosotros ver pues, el punto de vista de donde vienen de la escuela de negocio y el que puedan aprender del mundo de la empresa. Creo que mi experiencia en la empresa está siendo muy positiva. Creo que desde el primer día que llegué ha ido todo increciendo en cuanto a los conocimientos que estoy aplicando y en cuanto a la responsabilidad que me dan mis jefes. La faena que se me da es una faena que está a mi nivel, estoy a la altura de poder realizarla, pero por otra parte sí que requiere de todo lo aprendido durante el curso y bueno, de vez en cuando sí que tengo que tirar de ayuda de mis jefes, quizás, de Jordi sobre todo, pero a gusto, sobre todo muy a gusto, la experiencia que estoy teniendo aquí. En este caso, y entiendo que es así la totalidad de alumnos del grado de Edem, pues viene con unas aptitudes muy fuertes, o sea, con sobre todo la parte de aptitudes y valores, a la mezcla pues muy bien posicionada, muy fuerte. Cada semana hacemos un reporting, o sea, los viernes, donde uno de los requisitos que se pedía es cuál de los conceptos que estás aprendiendo en el grado, estás aplicando en la empresa, y los cuales pues casi se tocan todos, o sea, desde incluso temas de fiscalidad, de comunicación, de marketing, o sea, todo lo que tenga que ver con esta profesión por lo menos los está tocando todos. El hecho de poder refrescar todo lo que has aprendido durante el curso y hacerlo un poco más material, no solo que sea un conocimiento teórico, es de alguna forma lo que más me motiva de estas prácticas.